Corriente y tensión. En este segmento que voy a tratar en los conceptos básicos de la electricidad, creo que es más fácil pensar en la electricidad. Es una analogía de río o arroyo. Una cantidad fundamental en un río es la cantidad de corriente que fluye. En otras palabras, la cantidad está pasando a un punto en un segundo. La electricidad actual también es muy importante, pero ahora estamos hablando de la carga de la posible. En el segundo no, el agua medimos esa carga que pasa a un punto en el segundo. En los refrigerantes, por lo que el actual que se da el símbolo que me debe medirse en el número de Presto es propietaria de la posiblemente en un segundo. El agua que en el río podemos medir, la cantidad de agua que se está volando en el punto, en el número de cubos de agua que está pasando nombrados segundos, es decir 15 cubos por segundo. En un alambre contará el número de llamadas que el ir más allá del punto y eso es el valor de la corriente, es decir 3 segundos que anhelan por segundo. De acuerdo al segundo se le da un nombre especial que llamo amplificador. Nunca debemos olvidar el cuando se quiere decir es que significa un enfriamiento pasa por un punto en un segundo, por lo que si hay en curso de 5x fluyen, que significa 5 refrigerantes, son para un punto en un segundo. Corriente es la parte de la electricidad porque creo que no es muy difícil pensar en el número de los fríos que están pasando. Tensión es un poco más complicado, tensión o diferencia de potencial. Creo que la mejor manera de pensar en eso es pensar por igual. Si tuviéramos un lago, no habrá corriente que fluya. La razón es porque el fondo del lago es plano. Si usted es un pitcut al lado del lago y levantó un poco, entonces el agua comienza a fluir hacia el otro lado. Lo que hacemos hecho es diferencia de potencial, energía potencial gravitoria. Además de lo que usted ha enumerado arriba, ahora tiene más energía potencial gravitoria que el otro lado, por lo que el agua se precipita hacia abajo desde un mayor potencial para reducir el potencial de la electricidad. Es una cosa muy similar la manera de hacer el flujo de corriente, ya que se reproduce una diferencia de potencial en un alambre por una diferencia de potencial gravitacional, aunque esta vez un potencial eléctrico diferencia la manera en que podemos hacer eso con la batería. La batería, que es como recoger un lado del cable y ponerlo en una superior potencial eléctrico que el otro lado del cable. Por otra parte, el modo que los electrones tenderán a fluir desde el potencial más alto hasta el más bajo potencial y así aplicamos un mayor potencial. Los electrones flotarán y mayor será la corriente. Tendrá una manera muy similar a la del río. La diferencia de la altura del río es que cuanto más se le incline, más fluirá. Así que, ¿por qué usamos la palabra potencial? Lo que está sucediendo, el potencial se refiere a la posibilidad de hacer un trabajo, pero la tensión está dada en unidades. Hay joules de frío, que es la energía por unidades de carga, pero joules refrigeramente se le da otro nombre de la antigua. Hay que recordar que si alguien dice que hay una diferencia de potencial a través del cable de 10 voltios, esto significa que es un clavo en el mayor potencial y puede hacer 10 joyas de trabajo en su camino hacia abajo. En el menor potencial o puede hacer 10 holes de trabajo en una esquina de la carga y en el potencial y el menor. Así que vamos a pensar en esto como un ejemplo de 1.5 voltios de unas baterías AA, batería estándar, que significa que es un cierto movimiento. La batería de 5 voltios, lo que significa que si la carga de calor salió de un lado de la batería, así que si usted puede grabar a la batería hasta un punto de bombilla, cada uno fresca que salía de la parte superior de la batería y que a través de la bombilla podría desprender 1.5 joules de la luz y tratando con calor antes de neón. Este momento así, resumir, hay dos magnitudes fundamentales, nada sin electricidad y en el voltaje es más fácil. Uno es solo el número de refrigerantes que están pasando un momento de la segunda, teniendo en cuenta la carta del símbolo voy a sus unidades, son las hormigas.
No se olvide de uno, solo significa Courant, segundos. Tensión es un poco más complicado, se refiere a la diferencia de potencial eléctrico. Se mide en el número de joyas por cada fresco, sino que se le dio un nombre especial de edad. Cuanto mayor es la cantidad de voltaje se aplica a través del alambre, de la mayor la corriente que fluirá de esa manera, que fluirá